un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Dale y dale, Andrés Barrio Rubio es el que vale. Y dale, Andrés Barrio Rubio es el mejor. Y dale, hablando en el podcast es la sensación. La retórica diaria de Gustavo Francisco Petro Urrego se caracteriza por una animosidad y hostilidad omnipresentes dirigidas contra periodistas, opositores políticos y líderes empresariales. Su mandatario es una figura que muestra una proclividad al engrandecimiento propio, una excesiva prepotencia y una inclinación por la manipulación, el engaño y la malevolencia. Su afinidad y simpatía con los criminales y las dictaduras solo cuentan con el respaldo de los influenciadores de las redes sociales. El gobierno de izquierda no consigue inspirar confianza a los inversores en Colombia. Su legado será la inseguridad. Es importante que Colombia reconozca que todas las formas de actividad criminal son inaceptables. No es factible seguir proporcionando beneficios a quienes se dedican a actividades violentas. Es imperativo que quienes han recurrido al bandidaje sean encarcelados. El hecho de que quien anteriormente militó en el M-19 sea ahora el máximo comandante de las Fuerzas Armadas y tenga la audacia de designar como adversarios a quienes como profesionales dedicados sostienen opiniones y acciones opuestas a su enfoque y acciones de confrontación constituye una situación desafiante. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, No es posible que la resiliencia ciudadana compense el importante número de incidentes críticos que se producen a diario bajo la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego. Colombia, como muchas otras regiones del mundo, parece haber sucumbido a una forma de socialismo que ha dado lugar a una inercia social colectiva, una falta de empatía y un sentimiento general de apatía. La situación en Venezuela debe servir de llamado de atención a los colombianos.
Si no se aborda la actual trayectoria del gobierno del cambio, conducirá inevitablemente a un desenlace similar al que ya vive el pueblo patriota. La aplicación de políticas socialistas durante los últimos 23 años ha provocado un aumento significativo en los niveles de pobreza en la nación vecina. Esto ha creado un entorno desfavorable que ha provocado que millones de personas abandonen su país de origen. La espiral de inestabilidad política y social, unida a una inflación descontrolada, ha provocado una notable disminución del poder adquisitivo de la población. Opinando de los hechos relevantes, con Andrés Barrios Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con panorama digital. La reducción del PIB de una de las economías más estables y prósperas de América Latina está en un nivel comparable al de 1970. Es un hecho ampliamente reconocido que existen importantes desafíos a los que se enfrentan los valores democráticos en el sur del continente americano. Cada vez es más evidente que hay menos países en esta región que puedan considerarse plenamente democráticos, dado el auge de los gobiernos autoritarios dirigidos por la izquierda. Las dictaduras que ya se están consolidando en la región y las que van camino a hacerse explícitas como la colombiana, preocupan a la comunidad internacional que ve limitada su capacidad para influir en ellas y hacer frente a las continuas violaciones de los derechos humanos. Países como Cuba, Nicaragua y Venezuela ya han experimentado una pérdida de libertad como consecuencia de regímenes socialistas que se vendieron como progresistas y llegaron al poder por medios democráticos. El legado del chavismo ha sido nefasto para los venezolanos. Eso es lo que tiene la izquierda para Colombia, es lo que dice la senadora Paloma Valencia. Algunos dicen que el chavismo no fue tan mal, porque al principio hubo un boom, cogieron la plata del petróleo, lo regalaron, había subsidios y entonces lograron reducir la pobreza. Pero les quiero dar una cifra para que la tengan en mente. En el 2000 la pobreza era del 48%. En el 2023, 23 años después, la pobreza superaba el 80% de los venezolanos. Y logró el chavismo que 7.7 millones de venezolanos tuvieran que emigrar por hambre, por falta de oportunidades. Uno de los desplazamientos masivos más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, incluso más que las guerras. Y la inflación, que es cuánto suben los precios de las cosas, pasó del 16% al 65.000%. Es decir, 65.000 veces más terminaron costando las cosas. Eso es lo que se llama que el ciudadano pierda toda su capacidad adquisitiva. Y el crecimiento económico es lo más impresionante. Hoy Venezuela tiene un Producto Interno Bruto, lo que produce todo el país, igual al que tenían en 1970. El caos que reina en la economía es la base de una fuerza política que luego compra incautos con migajas, deterioro del entorno social que es provocado por gobiernos de izquierda que distraen al colectivo social con escándalos y discursos polémicos mientras provocan una parálisis social, narrativa de ilusiones que capta la atención de la opinión pública al tiempo que se ejecuta una estrategia que conduce a la represión, plan táctico que en el caso de Colombia está siendo liderado por Gustavo Francisco Petro Urrego y está llevando a la nación por el mismo camino que Venezuela. El proceso de descomposición democrática que ahora se produce en Colombia con total impunidad tiene el efecto de corroer al poder legislativo y judicial. Los tribunales, las ONG y los organismos de control son incapaces de tomar medidas y desde un silencio cómplice están permitiendo consolidar un régimen de corrupción desenfrenado que está dejando al país a la deriva. Discurso de odio y miedo es el que se difunde en plaza pública para sostener la apuesta política de cambio en Colombia. Solo escuchen a su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad histórica. Si fallamos, la historia nos lo va a cobrar a nosotros por décadas.
Si ellos regresan al poder, van a bañar a Colombia de sangre. ¡Ellos! Ya lo sabemos, sabemos cómo actúan en las regiones, sabemos con quiénes se mueven, sabemos qué armas usan, lo denunciamos una y otra vez. No tienen otra forma de control sobre el pueblo que no sea el miedo y el terror, porque están llenos de mafia y de narcotráfico. Están llenos de mafia y de narcotráfico y les gusta el sabor de la sangre. Creen que un buen gobierno es el que más jóvenes mata. Creen que la seguridad se mide por número de muertos. Plomo es lo que hay, decía algún ciudadano. No saben, no entienden este proyecto político en donde nosotros medimos es por vidas, medimos es por justicia social, medimos es por democracia. Si hoy las esperanzas aún del pueblo colombiano, a pesar de la diaria política de destrucción sobre el gobierno nacional ejercido desde las comunicaciones tradicionales de este país en propiedad de los hombres más ricos de Colombia, han podido quitarnos la base electoral que tenemos. Las encuestas que se hacen de verdad, porque hacen las falsas, dicen que seguimos teniendo el 51%. Dicen que el partido mayoritario es el pacto histórico y que el segundo está 5 veces más abajo que el pacto. Y entonces nosotros vamos a desechar eso. ¿Tiramos eso a la canica de la basura? Tendríamos que ser muy tontos políticamente. Mejor dicho, tendríamos que ser suicidas para no entender que las posibilidades de volver a ganar están planteadas sobre la mesa. La mentira es la base de un discurso en la izquierda que no quiere aceptar que cada vez tiene menos seguidores en Colombia. Quienes tengan la capacidad de ver la situación actual de Colombia sin preconceptos ideológicos se darán cuenta del daño significativo y generalizado que día a día está causando la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego. Es indispensable que los colombianos se quiten la venda de los ojos y reconozcan el nefasto impacto del pacto histórico. La izquierda, debido a su ineficacia, tiene que invertir fuertemente en un montón de bodegueros para ganar credibilidad y promover una realidad distorsionada. Paso a paso, Colombia está avanzando y regresando a su cruel pasado, entorno de oscuridad guerrillera, narcotráfico, violencia y corrupción que tanto daño le causó. En Colombia existe una conciencia cada vez mayor de la importancia de los derechos humanos, sobre todo en relación con la ideología de izquierdas que domina actualmente el panorama político. Sin embargo, esta postura no es estática y puede cambiar significativamente en función de los vientos políticos dominantes. En el discurso dice que no es adicto al poder, pero desesperadamente ya busca cómo volver a la reelección desde la izquierda. Tomen con pinzas lo que acá expone su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. Yo me iré del gobierno. Yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy adicto al poder. Los adictos al poder matan. En este gobierno a nadie se ha matado, a nadie se ha mandado a la cárcel por sus ideas políticas. En este gobierno se ha demostrado cómo es vivir en democracia, cosa en la cual no estaban acostumbrados los colombianos porque no vivían en democracia. Esos son cambios de la historia. Sacar 1.600.000 pobres en un solo año. Claro, al pobre siempre le dirán, ¿no? ¿Qué dice el dicho popular? Todo lo del pobre es robado. Entonces siempre dirán, eso no es por usted, eso no es por usted, eso no es por usted, como hacían en Bogotá Humana. En un solo año 1.600.000. El programa de gobierno que dijo salir de la economía extractivista fósil, que es el carbón, el petróleo y el gas, lo dijimos públicamente, por una economía productiva, agraria, industrial, que sí tiene puestos de trabajo en cantidades, se está asomando en las estadísticas del DANE. Hoy se cayó el carbón, dicen, culpa de Petro. ¿Qué culpa de Petro? Ni que 8 cuartos. El carbón lo deja de consumir el mundo. No se han dado cuenta todavía. ¿Por qué? Porque si se sigue consumiendo el carbón, nos acabamos como especie humana. Lo dice la ciencia, no son capaces de decirlo en la prensa. No, es que Petro está tumbando el carbón de Colombia. No podemos seguir basados en un instrumento de la muerte en la economía. Por eso, las estadísticas muestran, oiga, que la agricultura creció 10, casi 11%. ¡11%! Y que la industria, por problemas en las ramas que tienen que ver con la tasa de interés, que el Banco de la República no ha querido bajar sustancialmente, creyendo que la inflación es producto de un aumento de la masa monetaria, que no es cierto, es producto de utilidades en el mundo que se están amarrando hacia el incremento de los precios. Es una inflación de utilidades, se llama, que se ve en la generación de la energía eléctrica de Colombia. Oiga, está apareciendo el modelo económico que no es superar el capitalismo, porque dijimos, la sociedad colombiana no está preparada, ni ninguna otra,
Porque la superación del capitalismo no se decreta desde un gobierno, como mal entendieron los revolucionarios de principios del siglo XX. El capitalismo se supera por sí mismo. Hoy todos saben, en el Caribe, que simplemente poniendo y permitiendo poner techos de paneles solares, se acaba el oligopolio de la energía eléctrica en el Caribe. No nos estamos inventando que si hay comunidades energéticas en el Caribe, se acabó el cuento de las altas tarifas, no tenemos que decretarlo siquiera. ¿Qué está haciendo la Colombia humana organizando las comunidades energéticas? Que de ahí no es que va a surgir los liderazgos. ¿Qué está haciendo la Colombia humana organizando los comités municipales campesinos de reforma agraria? ¿Qué está haciendo la Colombia humana organizando los comités de la tercera edad listos a salir a las calles para defender su derecho a vivir en dignidad? Populismo barato que se vende a las clases populares y les hace creer que todo está bien cuando la realidad es otra. Existe una erosión gradual del respeto por la independencia de poderes y la autonomía judicial. La izquierda intenta apropiarse del fruto del trabajo de la gente honrada, escudada en un ideario de paz total y falsa equidad social. Lo que empezó con las pensiones ahora se consolida con la inversión forzosa de los ahorros. Esto tiene el potencial de causar un trastorno significativo en el tejido social, lo que podría tener un impacto perjudicial en las perspectivas de futuro de los jóvenes. La pérdida de principios y valores, tanto patrióticos como sociales, ha provocado una ruptura en el comportamiento de una parte de la población que, sin principios religiosos ni educativos, pretende volver a un pasado caracterizado por el miedo. Desde la improvisación, Gustavo Francisco Petru Rego y su equipo de gobierno intentan crear adversarios para erosionar los cimientos del estamento social e incentivar la confrontación. Para su presidente, la prioridad de este gobierno ha sido direccionar el presupuesto hacia los territorios excluidos para cerrar las brechas, pero del dicho al hecho. El territorio excluido tiene que ser la prioridad de la inversión pública. No hay otra forma de cerrar la brecha. Y ese es lo que yo llamo el principio de un acuerdo nacional. Si no lo hacemos, el territorio excluido seguirá no solamente sembrando hoja de coca, haciendo cocaína y viviendo la violencia de la cocaína a escala latinoamericana y americana y mundial hoy, sino que tampoco construiremos una nación unida que se llame y sea grande la República de Colombia. Un acuerdo nacional pasa por priorizar las inversiones en esta región. Por eso, cuando hablamos de sustitución de cultivos, el tema que nos ha traído aquí, sustituir un cultivo ilícito en un territorio excluido significa que el territorio excluido deje de estar excluido. Esta es nuestra fórmula para luchar contra el narcotráfico. Si el territorio excluido sigue estando excluido, sigue la siembra de la hoja de coca o de alguna otra sustancia que el mercado mundial prohíba y que se puede hacer en estos territorios. Y con ellos llega la mafia, con ellos llegan las armas, con ello, como he dicho en muchas regiones, un joven negro mata a otro joven negro. Un joven negro pobre termina matando a otro joven negro pobre cuando deberían estar unidos y juntos para cambiar el mundo y para cambiar la sociedad colombiana y su injusticia. Principio de un acuerdo nacional que pasa por priorizar las inversiones. Esa es la fórmula para luchar contra el narcotráfico. La actual inestabilidad política, económica y social en Colombia está sirviendo para reforzar el ego de su presidente, creando un ambiente propicio para el establecimiento de una estructura de gobierno que recuerda a la de Hugo Chávez Frías o Nicolás Maduro Moros. La falta de memoria de los colombianos les impide reconocer la trascendencia del reciente plan de atentar contra las altas cortes, constitucionalmente encargadas de bloquear los proyectos corruptos y empobrecedores del gobierno del cambio. La situación actual no es muy diferente a la del genocidio de 1985, financiado por Pablo Emilio Escobar Gaviria y perpetrado por el M-19. El verdadero cambio era hacer, no retroceder. Los colombianos deben ser más grandes que el ego y los errores de un presidente, fue lo que dejó entrever el senador David Luna.
Alrededor de 1.250 personas se están yendo a diario de Colombia para nunca volver porque el país no les da condiciones para vivir. ¿Cómo pedirles a los colombianos que resistan? ¿Cómo pedirles que tengan paciencia? ¿Cómo pedirles que confíen? Presidente, con el mayor respeto, con dolor y mirándolo a los ojos, debo decirle el sentir de millones de colombianos. En sus manos el país está retrocediendo. Y lo digo con dolor porque usted fue una promesa de cambio. Y yo creo genuinamente que usted tenía la esperanza de hacerlo, pero lamentablemente no ha podido. Y no ha podido y el tiempo se le está acabando. Gobernar no es solamente tener el poder de la oratoria, que usted lo tiene, lo acaba de demostrar. Gobernar no es solamente dar discursos. Gobernar es fundamentalmente cumplir la palabra. Y hace un año, usted en ese podio nos invitó a un acuerdo nacional. Y yo desde este podio le dije que estábamos listos y preparados para aceptar sus invitaciones. Esas invitaciones quedaron en el aire, quedaron en palabras. Yo creo, presidente, que el verdadero cambio es hacer, no retroceder. El verdadero cambio es hacer, no retroceder. Y cuando usted habla de eficiencia, yo me pregunto, ¿eficiencia fue perder los Juegos Panamericanos? ¿Eficiencia es tener la más baja ejecución presupuestal? ¿Eficiencia es tener el más bajo recaudo en estos momentos en Colombia? La economía colombiana registró su peor arranque de año desde la crisis de la pandemia. El cambio era hacer, no retroceder. Sin embargo, el comercio cayó 3% solo entre enero y mayo de este año. Mientras tanto, los miles de empleos que usted dice quiere lograr sacar adelante, hoy en día se están perdiendo. Tenemos la responsabilidad de reconstruir y reiniciar el país. La economía es clara y la crisis está marcada. La noticia de un atentado terrorista contra el Palacio de Justicia es motivo de gran preocupación. Es inaceptable que Gustavo Francisco Petro Urrego no se haya pronunciado. Dados sus antecedentes como exmiembro de las filas guerrilleras, debería ser el primero en rechazar con firmeza la amenaza terrorista y ordenar las máximas medidas de protección para los magistrados y sus familias. La posibilidad de poner en peligro el Estado de Derecho conlleva importantes implicaciones para el proceso democrático. Es crucial que Colombia reconozca que si no responde a tiempo, el ascenso de Gustavo Francisco Petro Urrego y la izquierda al Palacio de Nariño no será un hecho pasajero. Es crucial resaltar la trascendencia de las elecciones de 2026 y la necesidad inmediata de una importante participación electoral. El retroceso de Colombia es grande y el impacto lo están recibiendo los jóvenes y las clases populares, como lo dijo el senador David Luna. Presidente, el cambio es hacer, no retroceder. Usted tanto que le prometió a los jóvenes, explíqueles por qué bajo su gobierno 4 de cada 10 hoy no tienen empleo y tampoco pueden estudiar. Retrocedimos en seguridad, la violencia se recrudeció. Durante su gobierno se han registrado 224 masacres, 720 víctimas. El 2023, desde hace 14 años, es el más presente en materia de secuestros. Los líderes sociales siguen siendo asesinados, pero también los firmantes del acuerdo de paz. Yo coincido con usted que ese acuerdo de paz, que es un acuerdo de los colombianos, tenemos que promoverlo. Pero para lograrlo hay que pasar del discurso al hecho. Esos excombatientes de las FARC que hacían un esfuerzo grande para ganarse la vida con el turismo y con el rafting fueron sacados, nada más y nada menos, por a quienes usted le quiere dar una segunda oportunidad en materia de paz después de que le fallaron a ese acuerdo de paz. Iván Márquez y la segunda Marquetalia deberían claramente presentarse ante la justicia ordinaria por haberle fallado a Colombia. Presidente, el cambio es hacer, no retroceder.
167.000 desplazados solo en el 23. La seguridad no se recupera pagándole a los delincuentes, y la seguridad no se recupera lamentándose en Twitter o en X sobre los soldados que perecieron, nuestros soldados, por minas antipersonales, teniendo parqueados 7.000 millones de pesos en el presupuesto que podrían ser utilizados para desminar. De eso es que se trata gobernar. Se gobierna para cambiar vidas, no se gobierna simplemente para hacerse líder o para pensar que se puede construir sobre ellos. Se dijo proteger a los menos favorecidos y son quienes más están padeciendo el gobierno del cambio. Un país con una fuerza laboral profesional y ética no puede dejarse llevar por un grupo de jóvenes inexpertos a quienes la izquierda les paga 1 millón de pesos mensuales para defender un sistema político viciado. Las clases populares están infravaloradas y por ello consienten la narrativa incoherente de una corriente que tiene los días contados y que lejos está de constituirse como un referente de liderazgo mundial. Sería imprudente ser excesivamente pesimista sobre el futuro de Colombia. Sin embargo, cada vez está más claro que lo único que acelera este mandato gubernamental es el robo. Por eso, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, convocó a los viejos y viejas de Colombia a que defiendan la reforma pensional ante la Corte Constitucional. Este es un mensaje para nuestros viejos y viejas más pobres de Colombia. Por la vida entera, a ustedes les han negado muchos derechos, incluso el derecho a envejecer dignamente. Hoy el presidente Gustavo Petro quiere que eso deje de pasar y ha radicado y ha aprobado ya el Congreso una ley general de pensiones que les otorga a ustedes un bono pensional de 225.000 pesos. No solo a los mayores de 80 años, como está sucediendo hoy, sino a las mujeres mayores de 60 y a los hombres mayores de 65 años. Con esa reforma pensional, todos ustedes a partir de julio del año entrante van a recibir ese bono de 225.000 pesos, que es 3 veces lo que venían recibiendo de gobiernos anteriores, que eran 80.000 pesos. Pues la mala noticia es que el Centro Democrático, su senadora Paloma Valencia y una cantidad de colombianos que no quieren que la gente saque la cabeza, que no quieren que la gente se asome hacia la dignidad, han demandado esta reforma pensional ante la Corte Constitucional. Hay más de 106 demandas ya. Me parece una infamia completa con ustedes. Muchos de ustedes, sobre todo mujeres, se dedicaron a cuidar a sus familias, a sus hijos, muchos de ellos con alguna discapacidad. Muchos hombres se dedicaron a la informalidad porque este país no genera, un país desindustrializado por la monoexportación de los hidrocarburos, no genera el suficiente empleo para que ustedes puedan cotizar. Por eso es que les estamos dando este bono pensional, que es con dineros públicos, no son dineros nuestros, son dineros de los impuestos que estamos redistribuyendo para que los más pobres puedan tener una vida digna y sobre todo ustedes, los más viejos, puedan tener por lo menos con qué comer dignamente. Pues el llamado para ustedes es a que se pongan de pie a defender la reforma pensional ante la Corte Constitucional. Con 106 demandas, los privilegiados del país defienden los intereses de los fondos privados y los quieren dejar sin el bono pensional de 225.000 pesos. Gustavo Francisco Petro Urrego y su séquito de aduladores están afectando negativamente a la economía y a la seguridad nacional. El país está experimentando una serie de eventos que reflejan el colapso de la democracia venezolana. No obstante, no se está tomando ninguna acción perceptible. Se está al frente de un gobierno que hace propuestas sin antes realizar un análisis profundo y que hace declaraciones que infunden miedo en las esferas económicas y sociales. Las acciones de su mandatario están provocando importantes retrocesos con un costo considerable. El riesgo de anarquía y peligro aumenta a medida que la izquierda se prepara para perturbar la estabilidad política y económica del país con el fin de avanzar en su transición de la democracia a un sistema más autoritario.
podcast se constituye la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. Preocupa mucho que, para imponer una dictadura, apuesten por el empobrecimiento extremo de la nación a partir de una ideología destructiva propuesta por una corte de funcionarios corruptos en busca de riquezas rápidas. Es difícil pensar que la democracia que facilitó la transición de Colombia al progresismo salvaguardará a la nación del comunismo socialista si la mayoría de la población persiste en venerar al sensei de los humanos por encima de todos, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en elponiente.com que esta semana titulamos Destrucción Progresista. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorrubio.com. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. Es un reto hacer frente a la animadversión y el resentimiento profundamente arraigados en Gustavo Francisco Petrurrego. Él no es el gran Mesías que muchos creen. Es inaceptable que la ciudadanía siga apoyando a un gobierno que está destruyendo el país, ya sea por ignorancia, conveniencia o porque le dan migajas. Muchos ya han sido engañados y ahora lamentan la criminalidad, las finanzas y el cinismo con que la izquierda dirige el país. Colombia haría bien en seguir el ejemplo de Argentina. De cara al 2026, es crucial que se elija una alternativa que pueda rectificar el daño causado. Si los cambios necesarios no se aplican a tiempo, será difícil evitar el cambio cultural que el progresismo radical pretende imponer por la fuerza. Lo malo será bueno, libre y dominante. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.